Muy buenos días, muy buenos días. Estamos en el espacio La Cátedra Médica, hoy miércoles 29 de diciembre del 2021. Señores, y como quien no quiera la cosa, estamos a menos de 3 días para la conclusión de este año. Son las 10:30 de la mañana y te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos 809-682-9850 y por la línea internacional al 833-380-0862. Estamos transmitiendo por Rumba la 98.5 FM y para todo el Cibao por la 101.1 FM. Nos encontramos ahora mismo con la compañía de Domingo Páez. En los próximos momentos se van a integrar el doctor Ángel Medina y nuestro invitado y participante dentro del equipo, el doctor Bienvenido Peña. Domingo, muy buenos días. Buenos días, La Fontaine. Oye, estoy aquí porque a Mauri me pagó porque si no, no vengo. Me llamó de Estados Unidos, me hizo una transferencia de $2,000 para que te acompañara un momento aquí, yo gustoso, no por acompañarte, sino por los $2,000. A propósito, mira, aquí hay una información que compartiré contigo, probablemente ya tú la conoces, pero obviamente precisa de un aterrizaje en el cerebro de los oyentes, y es la que da cuenta de que 2 médicos israelíes pronostican que Omicron podría marcar el fin de la pandemia de COVID-19. Esto todavía incluso ellos lo plantean como una hipótesis pendiente de comprobarse a plenitud. Son 2 médicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Vika Granov y Anon Lahat. Han señalado que si bien la variante Omicron es preocupante, no es un desastre para la salud e incluso puede que señale el fin de la pandemia. De hecho, ambos expertos señalan que es probable que esté cerca un estado post-pandémico en el que vivamos con el coronavirus, como lo hacemos con la diversa variante de la gripe y otros virus. Es una información interesante. Dicen ellos que hemos estado conviviendo con el coronavirus por 2 años y hemos visto aparecer nuevas variantes, y una nueva variante, por definición, es más contagiosa que la anterior, pero mucho menos letal. Generalmente los virus que son muy agresivos no son muy contagiosos, y los que son muy contagiosos no son muy agresivos. Sí, hace varias semanas se ha manejado esta hipótesis y se basa en la figura del fuego, que el fuego destruye el fuego. Al ser una variante más contagiosa, pero mucho menos virulenta, se espera, se supone, se cosa que vaya a desplazar a otra que sea más virulenta y que por lo tanto las próximas variantes que surjan tengan mucho menos letalidad que esta. Mira, el doctor González Medina, que se acaba de integrar en su condición de médico internista, pudiera arrojarnos más luz sobre el tema. Sobre todo, doctor, porque esta hipótesis que plantea una amplia posibilidad de llevar mucha gente a los centros de salud, mucha gente a los hospitales, obviamente crea un desafío adicional que en principio aquí se había reducido en su dimensión, ¿verdad? Así es. Y como internista, ¿verdad?, que tienen que manejar, digamos, la etapa superior más grave de la enfermedad. ¿Cuáles serían las variantes que podían definir en el servicio de salud a partir de esta contingencia? ¿O no se prevé ninguna en el nivel suyo, en el nivel de intensivo? Sí, siempre hay posibilidades, obviamente. Lo que se ha observado, tal como se ha señalado a nivel mundial,
esta cepa tiene una mayor contagiosidad, pero por lo que hemos visto, por razones muy valederas, muchos factores, no es tan agresiva como las variantes anteriores, que los pacientes podían evolucionar rápidamente hacia complicaciones, especialmente por el proceso inflamatorio y de trastornos de la coagulación y cardiovascular. Eso es lo que hemos visto. Eso es una demanda increíble la que hay. Eso están las emergencias, los laboratorios llenos, pero los casos que hemos visto, a mí particularmente me ha tocado muchos pacientes y familiares que me llaman para darles las orientaciones, y la verdad es que se han podido manejar en sus casas muchos de los pacientes que no han ido a clínicas, sino que se hacen su análisis y uno lo resuelve. Y se van con un tratamiento para su casa. A su casa, correctamente. Pero el comentario viene a propósito de que dos científicos israelíes han lanzado la teoría de que probablemente este sea el inicio del fin de la pandemia, precisamente por esta razón, hacer variante, o la Omicron, una variante mucho menos virulenta que la anterior, probablemente marque el inicio del fin de la pandemia. Sí, eso es planteable, eso es cierto, porque cuando aparecen estas cepas así, entonces eso da la posibilidad de que la susceptibilidad más adelante sea menor y que esta va a servir como si fuera como una barrera a la aparición de nuevas variantes, y además, en la medida que ahora también más gente mayor parte de la población se inmunice, no solamente con la infección, sino con la vacunación, que ya en Israel inclusive ya es una regla, la cuarta dosis de la vacuna, y lo que se comienza a implementar también en muchos países de Europa. Lo que pasa es que, fíjate, yo sigo planteando que mucha de la gente que se está infectando, gente que no se ha vacunado, gente que tiene vacuna incompleta, o que usó 2 dosis de una vacuna que probablemente no ofrecía la protección que todos esperábamos. Y eso es clave. Eso es clave porque eso es lo que hemos visto, incluso en el último brote que hubo hace 2 o 3 meses, ¿verdad? 2 meses, vamos a decir. Todavía la mayoría de la gente que se infectó era gente que no estaba vacunada o vacunación que fue interrumpida, se quedaron con una sola dosis, o con una vacuna que no le ofertó la capacidad suficiente de defensa para poder evitar el contagio. Sí, mira, le he solicitado a Domingo que se quede para que se acabe de ganar los $2,000 que le pagó a Mauri. Porque hay un comentario que este espacio no puede pasar por alto. Pero no sobre los cuartos. No sobre lo que me pagaron a mí. Sí, tú verás que pues sí. Tú y yo somos amigos. Tú verás que sí, Domingo, que vale la pena. Domingo, un hombre dichoso. Yo soy afortunado. Sí. Y es el grito al cielo que ha pegado la Sociedad Dominicana de Pediatría por el aumento desproporcionado de la mortalidad infantil. Entonces, esto merece importancia porque, si bien es cierto que de cara a COVID, los servicios de salud y la atención a la salud de la población puede haber decaído, pero esto ocurre en un contexto a donde, en vez de aumentar el presupuesto que se necesita para resolver definitivamente los problemas de salud del país, se le ha descontado al magro presupuesto que recibe el Ministerio de Salud entre 7.500 y 8.000 pesos, y además la inversión en atención primaria que rondaba los 21% del presupuesto y que debe aumentar hasta buscarla proporcionalmente hasta llegar a un 30% como mínimo. Al contrario, se ha disminuido a un 19%. Bueno, yo desde la perspectiva puramente periodística, te puedo decir lo siguiente, y quizás soy cruel en esto. El COVID ha servido para estresar los sistemas de salud y poner contra la pared a los gobiernos, a los estados, más que a los gobiernos, a los estados. Ahora bien, también ha servido el COVID para ocultar gran parte de las variables que hablan del desempeño de los estados en el ámbito de la salud.
la ha ocultado porque la ha sacado del radar social. Aquí, por ejemplo, el año pasado aumentó la mortalidad infantil y la mortalidad materna, pero de una manera brutal. En otras épocas, la Organización Panamericana de la Salud, y ustedes me corrigen porque son los especialistas, y hasta el Colegio Médico Dominicano habría puesto de relieve estos elementos identitarios del fracaso en el desempeño habitual del sistema de salud de República Dominicana. Pero hay una especie de tolerancia no solicitada por el hecho de que la contingencia del COVID hace que a los estados se le perdone un mal desempeño en las otras áreas, porque está potenciada como el centro del desafío, la prelación mayor, el tratamiento de la contingencia del COVID. Entonces, yo creo que eso ha beneficiado a los gobiernos. Lo ha beneficiado, y es una palabra quizá cruel, lo ha beneficiado porque le ha quitado la presión habitual que le pone la sociedad sobre su desempeño en el área de salud. Y por eso entonces tú ves que se atreve el gobierno a bajar presupuesto en determinadas áreas de la salud o en la política de salud a nivel global, porque en otra condición no lo habría hecho, en otra condición no le baja el presupuesto. Lo importante ahora, que es muy probable que eso es lo que esté ocurriendo, el gobierno está apropiando recursos para compra de vacunas y obvia un poco financiación de política de alguna parte de la política de la salud para coger los cuartos para comprar vacunas, y la gente lo va a aceptar así como, lo va a aceptar como lógico. Eso es una perspectiva muy periodística, no puede ser nunca médica, ¿verdad? Porque no soy especialista en el área. No sé qué opinará el doctor sobre esto a partir de que él sí es un especialista en el área. No, pero es cierto, Domingo, tú has hecho un análisis muy certero. Yo creo que sí, que esos son factores que influencian en todo esto. Y obviamente uno sabe que no solamente en factores como ese de la mortalidad infantil y materna, sino que los problemas cardiovasculares también, hubo un desfase, fruto de que, ¿verdad?, la ausencia de que las personas fueran a asistir a su consulta rutinaria. Eso trajo como consecuencia que otras condiciones clínicas se exacerbaran, se acentuaran. Todavía no podemos hablar de mortalidad durante el año 21, porque no ha terminado, pero vamos a ver que, y sobre todo a nivel de enfermedad cardiovascular, hemos visto, a mi entender, que ha habido una acentuación del problema también, fruto de la misma enfermedad, de la pandemia, que contribuyó a precipitar algunos eventos, y el descuido o la inasistencia de buscar el cuidado cardiovascular también contribuyó, no solamente aquí, a nivel mundial. Así es. Así es. Yo pienso que el año que viene tendrá que ser un año de reajuste operativo de los sistemas de salud. Reajuste operativo porque es obvio que se abandonaron todos los esquemas para concentrar todos los esfuerzos en el COVID. Así es. Bueno, señores, gracias, ya te lo ganaste, los 2.000. Es más, le voy a decir que te deposites 5.000 más. No, ese es muy tacaño. Pero él, porque no me iba a quedar. Si no me paga, no me quedo. Señores, buenos días, doctor Bienvenido Peña. Hoy tenemos la conversación con el doctor Bienvenido Peña sobre insuficiencia venosa periférica. Recordar que el doctor es jefe del servicio de cirugía torácica del Hospital Salvador Begotier, gerente de enseñanza del Centro Médico UCE y además es un integrante fundamental de este equipo. Buenos días, doctor. Buenos días, La Fontaine, buenos días, González Medina. Para mí es un placer, compartir con ustedes. Contigo yo te veo más frecuentemente que con Rafael González Medina, que es uno de los médicos que me hizo que yo fuera médico y que diera la calidad de atención
que yo trato de dar, porque yo trato de imitarlo a él cada vez que veo un paciente. No, gracias. Yo lo Pero, sé. Sí. Esa- ¿Cómo va a ser esto? Sí, Porque, sí. Él tiene menos o sea, cana él, que yo. él te tiene cantó a ti, tiene no menos- tú a él. Tiene menos cana que yo, pero cuando yo entraba en el colegio universitario, ya él era un estudiante avanzado de medicina, y yo era de lo que decía, cuando yo sea médico, yo quiero ser como ese. De hecho, en el Ciclón David, cuando el Ciclón David, yo todavía era estudiante de medicina en esa época, y me fui con él y un grupo de personas que lo seguíamos a él, y nos fuimos para las lomas de San José de Ocoa, Sí. y duramos 3 días sin comer por ahí, comiendo manzana, con María de miedo, Ocoa, sí. pero es un hombre de mucho servicio, de mucha calidad, y yo llegué tarde porque estaba viendo un paciente que no podía precipitar ni acelerar la consulta, por eso estoy aquí. Pues mire, he aprendido historia de la medicina porque yo no había nacido todavía. Y por eso tenemos, claro, está la licenciada Lizania Salcedo. Lizania, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, doctor Bienvenido Peña, doctor Ángel González Medina, Domingo. Pues yo, un placer de poder acompañarles, aunque a la distancia, pero interactuar con ustedes en este espacio, personas y profesionales tan ilustres como ustedes, pues siempre es un placer, y sobre todo llevar a nuestra audiencia esa información tan útil para seguir respetando la salud. Entonces, un día como hoy en la medicina, el 29 de diciembre de 1925, nace el médico, químico, académico y político mexicano Guillermo Soberón Acevedo, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y secretario de Salud. Pero también 29 de diciembre, pero en el 1957, nació el inmunólogo y genetista estadounidense Bruce Alan Buter, premio Nobel de Medicina y Fisiología y pionero en los estudios de los mecanismos moleculares y genéticos asociados a la inmunidad. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Doctor Bienvenido Peña, hoy vamos a hablar de insuficiencia venosa periférica. Yo creo que sería importante para delimitar las fronteras. Los otros días estuvimos tratando el tema de enfermedad vascular periférica. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjate, cuando tú hablas de enfermedad vascular, engloba todo el sistema, arterias y venas. Y hay una diferencia entre estos dos componentes del sistema vascular periférico. Las arterias, de hecho se le llama arterias porque antes se creía que la arteria transportaban el oxígeno. Y de hecho, lo que transportan el oxígeno son los glóbulos rojos que están en la sangre. Porque las arterias tienen fibras elásticas que mantienen la forma. Y en un cadáver, cuando tú abres la arteria mantiene su forma. Sin embargo, las venas no. Entonces, los primeros anatomistas pensaban que era el aire que circulaba por las arterias. Por eso se le llama arteria. Entonces, el sistema circulatorio, que tiene una bomba central, que es el corazón, tiene vasos que transportan la sangre, que es ese líquido vital, es ese tejido vital, que transporta, entre otras cosas, los glóbulos rojos, que son los que llevan oxígeno. Pero la sangre transporta también nutrientes, transporta hormonas, transporta oligoelementos, transporta muchas sustancias necesarias para el metabolismo de todas las células. Entonces, desde el corazón, con un efecto de bomba, esa sangre sale del corazón por las arterias y esas arterias lo distribuyen en todos los tejidos del cuerpo. Ahora, regresa al corazón de nuevo, ya no con una bomba, sino por diferencias de presión dentro del mismo corazón. Cuando las cavidades del corazón
se dilatan o Relaja. se relajan, crea una presión negativa que succiona la sangre que viene de todas las partes del cuerpo. La insuficiencia venosa periférica, de la cual vamos a hablar hoy, es una enfermedad que el hombre la adquirió con su posición bípeda. Y de eso vamos a ver cuando hablemos de la fisiología y de qué pasa y de qué es una insuficiencia venosa, por qué cuando nosotros estábamos en 4 pies no había insuficiencia venosa y la posición bípeda hizo que apareciera esa enfermedad de la cual todavía no hemos logrado adaptarnos. Es decir, que el estar de pie favorece el desarrollo de ese problema que es la insuficiencia venosa, exactamente, que es lo que la población conoce como las varices. Entre otras cosas, insuficiencia venosa, tenemos que dividirlo. El sistema venoso, a diferencia del sistema arterial, tenemos, por ejemplo, para el miembro superior, una sola arteria, que es la arteria braquial, pero tenemos 2 venas. O sea, tenemos el doble de venas que sobre todo en las extremidades superiores e inferiores. Entonces, el sistema venoso tiene 2 en los miembros inferiores y en los miembros superiores también. Tenemos un sistema venoso profundo que acompaña a las arterias, el número de 2 por cada arteria, y un sistema venoso superficial que es el que vemos. Tanto en los miembros superiores, vemos las venas periféricas que son importantes para los médicos, porque de esas venas periféricas que tomamos muestras de sangre para todos los diagnósticos que hacemos cotidianamente. Pero en los miembros inferiores tenemos el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial, cuando se dilata, cuando se pone insuficiente, se producen las llamadas varicosidades o varices. Entonces, tenemos el sistema venoso profundo, que cuando se hace insuficiente no se ve, no podemos verlo a simple vista porque está dentro de los músculos acompañando a las arterias. Ese sistema, cuando se hace insuficiente, es la insuficiencia venosa profunda. Y tiene otros síntomas que vamos a ver, lo que caracterizan esta patología, que es más común, y ya comienzo a decirle, es más común en las mujeres que en los hombres. Y vamos a ver por qué es más común también en las mujeres que en los hombres. Bueno, pero debieron ganarnos en algo, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando una persona tiene varices, ¿se puede decir que también el sistema venoso profundo está afectado? No necesariamente. No necesariamente. Hay personas, y de hecho por eso es importante el estudio no invasivo, que ya se hace casi de rutina, que se llama el dúplex venoso, que diferencia los 2 sistemas y que te da la información de si hay afectación del sistema profundo junto con el superficial. Aunque hay datos clínicos, y el doctor González Medina es un clínico por excelencia, que te dicen cuando el sistema venoso profundo está alterado o no. Pero una persona puede tener varices del sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo estar sano, y en esos casos se recomienda la cirugía de las varices, se estirpa y se saca esa vena superficial y la persona se queda solamente con el sistema venoso profundo. Eso es muy cierto, porque inclusive también, como dice el doctor Bienvenido Peña, hay personas que lo que tienen es insuficiencia venosa profunda. Y cuando uno le dice, por las manifestaciones clínicas que tiene, o al hacerle un examen, si usted tiene varices profundas, pero yo no las veo. Sí. Entonces, inclusive pacientes que no se, y tienen entonces, a veces uno lo descubre por las manifestaciones clínicas, inclusive de algo que vamos a hablar más adelante, tienen trombos, tienen una trombosis que puede poner en riesgo su vida y que va a depender mucho de la observación del médico y de la buena evaluación de ese paciente. Y tú encuentras sorpresas. Entonces, en definitiva, lo que hay es una dificultad de retorno venoso. Exactamente. La sangre se va, la sangre llega, pero por alguna situación no retorna. Oye, ¿qué pasa? Eso es mecánica de fluidos. Cuando yo estudiaba medicina, a mí no me gustaba la física. Y cuando yo comencé a estudiar la circulación sanguínea, me di cuenta que eso es física pura. La sangre llega con un bombeo fuerte desde el ventrículo izquierdo, sale a todos los tejidos y esa sangre llega a todos los tejidos, pero regresa de manera pasiva.
no con un solo latido. Entonces regresa en contra de la gravedad. Por eso yo dije que es una enfermedad que apareció con la posición bípeda. Entonces, para que la sangre del pie regrese de nuevo al corazón, esas venas transportan una sangre que ya lo que trae es dióxido de carbono y desechos del metabolismo de la célula, tiene que llegar al corazón para comenzar el ciclo nuevamente. Y viene en contra de la gravedad. ¿Qué pasa? En los miembros inferiores nosotros tenemos, según algunos estudios de anatómicos que hemos hecho de las venas, entre 12 y 20 válvulas que permiten la circulación en una sola dirección, desde la periferia hacia el corazón, centrípeta. Entonces, como en cada latido, no es con un solo latido que la sangre puede llegar desde el pie hasta el corazón, hay una cuestión que se llama, lo que conocen los físicos como un check. Okay. La sangre llega, pero cuando llega, pues, no evita ese reflujo. Evita ese reflujo. Es el dispositivo que tienen las tuberías de agua. Exactamente. Que tienen una circulación en una sola dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que por algunas situaciones, y aquí por una de las razones por las cuales las mujeres, una de las razones, tienen más problemas venosos que los hombres, es con el embarazo. La gestación aumenta la presión intraabdominal de manera tal que dificulta el retorno venoso porque comprime las venas ilíacas y la vena cava inferior, ese estado de gestación. Y esas válvulas se hacen insuficientes. Y entonces, como se hace insuficiente, aumenta la presión en la parte más declive, que es de los tobillos, y por eso tú ves que la mayoría de las mujeres embarazadas, en los últimos trimestres de embarazo, tienen edema. No es solamente por la parte de la albúmina, sino también por un efecto mecánico. ¿Qué pasa? Que en muchas mujeres, después del embarazo, eso vuelve a la normal y esa vena retoma su válvula y el check antirreflujo normal. Pero hay otras que no, porque vuelven y se embarazan otra vez y ya con un segundo embarazo tú vuelves lo mismo y eso hace que se queden entonces con cierto grado de insuficiencia, o sea, se permite cierto grado de reflujo y entonces cuando las personas están de pie mucho tiempo, en horas de la tardecita o de la noche, comienza el edema y todo el disconfort y la sintomatología que acompaña a la insuficiencia venosa. De tal manera que inclusive no solamente el embarazo, bienvenido, sino que el elemento del sobrepeso y la obesidad, que juega un papel también muy importante cuando las personas están de pie, los serenos, los soldados. Y el otro factor que por qué es más frecuente en las mujeres es el taco. Vamos a hablar de eso ahorita, sí, pero los zapatos una pregunta yo voy a dejar en el aire porque tenemos que irnos a una pausa. Y en las extremidades superiores, ajá, que también está en una posición a donde van contra la gravedad, no ocurre esto, pero ahorita la respuesta luego de una pausa comercial. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.